Buenos días. Buenos días. Quizás sea por ahora el último buenos días. Antes de nada, quiero hacer un pequeño recordatorio. Hoy es un centenario importante. Es el centenario de la carga del Alcántara. El famoso regimiento Alcántara. Hace exactamente 100 años, esta mañana, estaba cargando en el río Igán, intentando salvar a todos sus compañeros que desgraciadamente, y a pesar de su sacrificio, acabaron por morir en el desastre de Anual. Dentro de eso queda algo impresionante, que es esa carga de los 691 del Alcántara, que cargaron 7 veces. Al final, los caballos agotados, al galope primero, al trote, finalmente cargaron hasta a pie, hasta el capellán, hasta los herradores. De 32 oficiales, solo sobrevivieron 4. De 691, 67. Y sabían lo que tenían que hacer, sabían a lo que iban. Tenían que desalojar a miles de rifeños que tenían bloqueado el paso del Igán, y fueron... Yo lo he escrito esta mañana, si lo quieren leer en Zenda, con unos cuadros preciosos y maravillosos de Augusto Ferrer Dalmau, y lo he titulado, lo habrán oído alguna vez, con ese himno estremecedor a los caídos. He hecho un juego porque no quisieron morir de otra manera. Mi homenaje. Bueno, es el último día de este curso. Siempre confiamos en que cuando nos despidamos sea un hasta luego. Y es también un momento de agradecimientos. El que quiero hacer ahora es muy, muy especial. Va a pronunciar en la conferencia extraordinaria del curso, pues mi gran amigo, Emilio Lara. Es que, verán, este curso no se puede hacer sin él. Yo no podría hacer este curso sin Emilio. No podría, es así de sencillo, y lo tengo que decir. Habrán visto que no hay persona más discreta ni más eficaz, y eso aunque no lo vean. Y como les digo, él hizo elogios el otro día de mí, y yo que me emocioné, porque sé que los hace desde el corazón, y yo también se lo quiero hacer a él. Mire, yo soy el director, el secretario. Mire, este curso es de los dos, y lo digo con toda tranquilidad y con todo orgullo. Lo hacemos, lo diseñamos, lo trabajamos, y finalmente, cuando hay alguna cosa, pues miren, yo me siento perfectamente flanqueado. Nunca te sientes desarbolado porque sabes que está ahí. Y Emilio, muchísimas gracias por tantos años ahí, y sobre todo desde que empezamos esta andadura en esta asociación, para mí ha sido un elemento absolutamente esencial. Eso como persona. Como escritor, ¿qué les voy a decir? Bueno, yo estoy esperando con fruición la conferencia, simplemente porque sé el rigor que le pone a las cosas, sé cómo lo trabaja. Miren, él es un gran escritor. 4 novelas ya. La cofradía de la Armada Invencible, El relojero de la Puerta del Sol, Tiempos de Esperanza, y la última... Centinela de los Sueños. Centinela de los Sueños. Me da igual, empiece por la que quieran, se van a leer las 4. Pero les voy a decir otra cosa. Posiblemente sea el mejor lector que yo conozco. Me fío tanto que cuando a mí se me acumulan muchas cosas, le digo, de esto que me leo. Un gran criterio como lector. Y yo no les voy a aburrir más. Simplemente, Emilio, muchísimas gracias. Y tu turno, que yo lo voy a escuchar como todos, creo que ustedes, pues cayéndome la baba.
Buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con todos nosotros. Seamos lógicos, empecemos por el final. La Real Academia de la Historia, este año que se cumple el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, en un acto de desagravio decidió asignarle la silla 47 de forma honorífica, porque son 46 los académicos que se sientan en esa silla. El equivalente académico en Francia tiene un nombre maravilloso y potente, los inmortales, algo así. En desagravio porque ella no pudo entrar en la academia por el hecho de ser mujer. Como decían los académicos, no cumple el hecho objetivo. El hecho objetivo es que era mujer. El Pazo de Meirás, que fue la gran construcción de la familia, una granja de Meirás que luego ya transforma en su gran lugar de residencia, terminó siendo en la guerra civil patrimonio de Francisco Franco y de su familia. Hay un verso de Jaime Gil de Viedma muy famoso: la historia de España, si algo tiene, es que siempre termina mal. Pero sin embargo, yo creo que doña Emilia encarnó la España que pudo ser y que fue. Y ahora vayamos al principio, como en una película. Emilia Pardo Bazán nace en 1851 en La Coruña, y ella nace en una doble familia de liberales progresistas. El siglo XIX español es un siglo muy convulso, apasionante, donde hay un gran enfrentamiento entre muchas corrientes. Ha terminado el absolutismo, nacen los liberales, diríamos, de derecha y de izquierda son los moderados, los progresistas. Hay una continua evolución con varias guerras civiles de por medio, pero ella nace con padres de dos familias progresistas, José Pardo Bazán, su padre, y su madre Amalia. Ambos procedían de una familia de dinero, de Galicia. No eran familias aristocráticas, pero tenían ese poderío económico y esa influencia, sin ser tampoco caciques, esa influencia paternal de personas muy influyentes en su ámbito de decisión en las comarcas. Ella va a ser hija única, y esto la va a marcar no en el sentido de estar malcriada, sino en el sentido de que sus padres volcaron su amor, su cariño y su afán de que ella creciera como una mujer autosuficiente y una mujer culta. Ella va a crecer en una familia en la que el padre lo va a marcar mucho, va a ser su referente vital y su referente intelectual. La familia de la madre, la abuela materna de Emilia, era una arpía, una mujer que intentó contratar a un sicario para asesinar a su administrador de bienes, pero digamos que luego obtuvo su némesis porque cuando casó en segundas nupcias el marido la mató. Entonces, pues, digamos, esta tragedia familiar marcaría a Emilia, pero en su voz narrativa, pero nunca lo reflejaría en su escrito. Sin embargo, ella va a ser muy consciente de lo que significa la violencia de todo tipo contra la mujer. Ella nace, ella crece en los metros cuadrados y cúbicos de una biblioteca familiar. Allí su padre, desde muy jovencita, le va a dar a leer 2 libros, y va a haber 2 libros capitales en la formación de Emilia: la Biblia y la Ilíada. Ambos libros la marcarían en el sentido de la Biblia todo lo que es la religiosidad que va a impregnar cada célula del cerebro y del corazón de Emilia. Y la Ilíada, recuerden, canta odiosa la cólera de Aquiles. Ese sentido épico, ese sentido homérico de la vida, a ella la van a marcar. Pero el padre también le va a dar a leer a los grandes clásicos españoles, a Cervantes, a Quevedo. El padre también le va a abrir las puertas de la biblioteca de sus amigos, de su amigo hombre, y ella allí va a descubrir lo que va a ser para ella un fogonazo vital. La literatura clásica de los franceses, del
primer tercio del siglo XIX, pero ella también, muy curiosona, va a acceder a los libros prohibidos que el padre tenía en el altillo de la biblioteca. Cuando le digo libros prohibidos, eran libros prohibidos a la sensibilidad femenina de la época, Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Ella se queda fascinada con los misterios de París, esa historia, Dios mío, de Quasimodo y de Notre Dame, ese goticismo, esa épica. Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, este mundo, esta épica, esta aventura va calando poco a poco en la sensibilidad de Emilia. Ella allí también va a leer libros históricos sobre la Revolución Francesa, también el libro de la conquista de México de Antonio Solís, y ella va a ir desarrollando un gusto afrancesado por la cultura, pero también una enorme querencia por los clásicos españoles y por la historia. Como el padre era un abogado, un padre con una gran formación, ella desde los inicios de la adolescencia va a empezar a leer historia, literatura, ciencia, filosofía y religión. En los inviernos entre 1857 y 1860 los padres iban a Madrid y entonces ella la van a matricular en un colegio francés y va a ser la única formación reglada que va a tener ella a lo largo de la vida. Eso le va a servir a ella para acercarse aún más a la cultura y a la literatura francesa, y ella, motu propio, va a empezar a estudiar francés, inglés y alemán, que dominará para poder leer a esos autores en su lengua original. Luego, con el tiempo, a principios del siglo XX, se va a deslumbrar con la literatura rusa, con Tolstói, con Iván Turgeniev, y será la introductora en España de la literatura rusa. Ella no llegó a aprender ruso, pero lo leía en otro idioma y lo introduce en España, la defiende. Emilia Pardo Bazán, por tanto, va a tener una educación sui generis, en el sentido de que los padres la van a educar como persona, no como una mujer destinada a lo que las mujeres de la alta burguesía con cierto rango aristocrático tenían en la casa, que era el espacio de respetabilidad, pero dedicado al hogar. Su madre era una mujer al uso de la época, Amalia, que se dedicaba a cocinar, a bordar, pero también pintaba. Si el padre será la referencia vital, será la pila de litio, será la central nuclear, el uranio en la vida de Emilia, su madre Amalia será fundamental en su vida cotidiana, porque la madre sobrevivirá muchos años al padre y será quien le ayudará a criar a su hijo, será el sostén de su casa. Ella querrá muchísimo a sus padres, será un matrimonio feliz, y este ambiente de un equilibrio, de una estabilidad emocional, será fundamental en la vida de Emilia. Y llegamos a 1868. Si tuviera que hablar de mí, yo diría: nací el año de la primavera de Praga, cuando los checos se enfrentaban a mano descubierta a los tanques soviéticos con piedras exigiendo libertad. Podría decir que yo nací el año de mayo del 68, pero cada uno de nosotros elige el acontecimiento histórico con el que se identifica. Pues en mayo de 1868 se casa Emilia con 17 años, con un abogado también de ilustre familia liberal que se va a llamar como el padre José. Él con 19 años. No será un matrimonio feliz, tampoco un matrimonio desgraciado. Sencillamente es que llega un momento que no se podían entender entre sí. Emilia va desarrollando un carácter muy independiente, con un criterio muy propio. Ella no quería ser una mujer al uso, y el marido era un singuango, el marido no tenía fuste, era un hombre apocado. Él estudiará a tranca y barranca la carrera de Derecho, y digamos que la mitad de la carrera se la va a estudiar Emilia, haciéndole apunte, haciendo trabajo, para que el marido de una vez por todas lograra terminar la carrera de Derecho.
El marido, José, provenía también de una familia liberal, adinerada. Emilia y su suegra se llevaron muy mal a lo largo de la vida. Ella era una señorona que lo único que quería era defender el patrimonio de su hijo y tuvieron muy poca relación familiar Emilia y su suegra. Emilia va a tener 3 hijos: Jaime, Blanca y Carmen. Jaime, el nombre carlista por excelencia, era el hijo del pretendiente dinástico carlista. La segunda hija, Marinieves, pero la llamaban en la casa Blanca, porque así se llamaba también la hija del pretendiente dinástico carlista. Carmen, menos mal que ya no va a ser ningún nombre asociado al carlismo. ¿Y por qué introduzco esto del carlismo? Porque en 1868 se produce la Gloriosa o la Septembrina, la revolución que echa a Isabel II, que la destrona. El padre de Emilia, José Pardo Bazán, va a ser diputado en las Cortes Constituyentes de 1869, cuando Serrano sea regente y el general Prim sea el presidente del gobierno. Va a ser un mal diputado. Solamente tuvo en el Congreso de los Diputados 2 intervenciones, las 2 fallidas. El hombre estaba bien preparado, era un hombre culto, era un hombre con buena dotación intelectual, liberal, progresista, pero era un hombre fuerte y fieramente católico que estaba, por ejemplo, en contra de la libertad oficial de culto. Se lió en unas intervenciones política, el ministro le contestó con ironía, él no supo reaccionar bien y cayó en desgracia, digamos, políticamente, y se retiró de la política. Pero esta defensa numantina de que en España no hubiera libertad oficial de culto, pues va a gustar a un obispo gallego que entonces lo va a promover para que en 1871 el Papa Pío IX le conceda al padre de Emilia, Pardo Bazán, el condesado de Pardo Bazán. Era un título pontificio, 1871. El año anterior, en 1870, se ha culminado la unificación italiana. Roma pasa a ser la capital del nuevo Estado italiano. El Papa ha perdido los estados pontificios, fueron derrotados muy fácilmente por el ejército nacional italiano en la última fase de la guerra. Entonces el Papa Pío IX lo que hace es refugiarse en el Vaticano, no va a salir de la ciudad del Vaticano, ningún papa saldrá de los límites amurallados de la ciudad del Vaticano hasta 1929, cuando Mussolini firme los acuerdos de Letrán. Entonces la Iglesia Católica reconocerá oficialmente a Italia como Estado y Mussolini gratificará a la Iglesia Católica con subvenciones, con el presupuesto de culto y clero para pagarle a los sacerdotes, dándole una gran influencia social y cultural en la Iglesia, porque le servía muy bien a Mussolini para legitimar social y católicamente su régimen. Sonrió con Pío IX porque Pío IX es el que decreta el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo soy de Jaén, la provincia limítrofe Granada. El dulce más famoso son los piononos. Es un dulce que un pastelero granaíno hizo en honor del Papa, precisamente por la gran tradición de las cofradías andaluzas desde mediados del siglo XVII de defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Era un título pontificio, porque el Papa todavía se creía un rey. El Vaticano sigue siendo una monarquía absoluta, pero el Papa iba a ser ya, obviamente, el vicario de Cristo, pero le había sentado muy mal el poder, perder el poder temporal. Entonces le otorga este condesado pontificio a José Pardo Bazán. Luego lo va a heredar doña Emilia, pero en 1908 el rey Alfonso XIII, en reconocimiento de los méritos literarios de Emilia, le va a conceder a ella el título de condesa de Pardo Bazán. Y a partir de ese momento,
Emilia, que había firmado solamente con su nombre de guerra Emilia Pardo Bazán, a partir de ese momento, en gratitud a este honor de que el rey de España le había concedido un título, se firmará también Condesa de Pardo Bazán. El matrimonio de Emilia con José no se van a entender bien y en 1880 se van a separar de buen grado. El matrimonio se entenderá bien el resto de su vida. Ella educará a su hijo, los hijos veían al padre, no había ninguna disensión patrimonial ni de ningún problema entre ellos, sencillamente que hacían vidas separadas. Pero volvemos a 1868, ese año capital en el que Emilia Pardo Bazán va a abrazar la causa carlista. ¿Cómo podría yo definir a doña Emilia? Era una mujer paradójica, pero no contradictoria. Era una mujer coherente, era una mujer modernísima, era una mujer muy conservadora. Y como ella dijo, yo siempre he defendido lo mismo, no tengo necesidad de cambiar de casaca, lo que hoy conocemos por cambiar de chaqueta. Lo que sucede es que ella, con este pragmatismo, va a ir evolucionando a lo largo de su vida. Ella abraza la causa carlista, Dios mío, habiendo vivido y mamado el liberalismo progresista por ambas ramas familiares, como reacción a los excesos revolucionarios del inicio del sexenio democrático o revolucionario, con un fuerte componente anticlerical. Y entonces ahí le sale la raza bravía a Emilia y ella dice que abrazará el carlismo porque es para ella una forma de sentir y de pensar, lo que hoy diríamos una inteligencia emocional. La causa carlista que defendía ya en la última guerra carlista una vieja España era una causa emocional, era una vuelta a una monarquía tradicionalista, una vuelta a conservar una herencia tradicional de España. A ella le va a emocionar todo lo que fuera la simbología del oriamendi, de los boinas rojas, de las banderas, de la tradición de los padres y de los hijos, y entonces ella va públicamente a defender en su escrito, en artículos y en libros a la causa carlista. El último rey carlista fue el que icónicamente y carismáticamente tuvo mayor potencia. Icónicamente porque don Carlos VII, como lo llamaban los carlistas, va a hacerse fotografías y miles de fotografías de él circularán por toda España. Era un rey con mucho carácter. La última guerra carlista va a estallar en 1871 hasta 1876, cuando ya, siendo Alfonso XII rey de España en la restauración canovista, se logre derrotarlos. Los carlistas reivindicaban una vieja tradición romántica, incluso ella hará viajes por Europa, visitará Trieste. Trieste en aquel momento formaba parte del Imperio Austriaco y era el lugar en la capital, en la catedral de Trieste, donde en una capilla están enterrados los pretendientes carlistas, don Carlos María Isidro, su hijo, el conde de Montemolín, y posteriormente será el último pretendiente, don Carlos VII, que él, cuando se exilia en 1876, él hará como MacArthur. Cuando se va de las Filipinas, él atravesando los Pirineos dijo, volveré. No volvió. Él se exilió en Venecia, en un palacio, y allí lo visitará Emilia Pardo Bazán, entrevistando o sencillamente teniendo una relación de tertulia con el rey. Pero era una causa ya perdida, porque, por ejemplo, el gran general que tuvo el carlismo, tras Zumalacárregui, muere en el sitio de Bilbao. Luego recuerda que tú lo mencionaste, el convenio de Vergara, pero tuvo Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo. Fue el general que los liberales fusilan a su madre porque él no se entregaba y él mantuvo la guerra varios meses en toda la Sierra del Maestrazgo, unos 7 u 8 meses después de firmarse el convenio de Vergara en 1839. Pierde definitivamente la batalla,
Ramón Cabrera se exilia a Londres, se casa con una mujer inglesa riquísima y él seguirá durante muchos años patrocinando, él y la mujer, la causa carlista. Esta época me interesó mucho porque en mi novela El relojero de la Puerta del Sol, el protagonista es José Rodríguez Losada, el español que va a construir el reloj de la Puerta del Sol, un español liberal que tuvo que huir de España durante la década ominosa de Fernando VII porque el comisario, el superintendente de policía de Madrid, José Zorrilla, el padre del dramaturgo, lo va a perseguir con saña. Y en una huida muy peliculera o muy novelesca, el a uña de caballo, José Rodríguez Losada, tiene que abandonar España para siempre. Se exilia, pasa a Francia 2 años y de ahí llegó a Inglaterra. Cuando llegue a Inglaterra, a Londres, llega sin saber una palabra de inglés, con una mano delante y otra detrás, y el comité de exiliados españoles en Londres le busca un empleo humildísimo: barrer el suelo de una gran relojería en Londres. Bueno, empieza a barrer el suelo y entonces él, en vez de tirar las piezas de los relojes inservibles, inutilizados ya a la basura, él las cogía, se fijaba en lo que hacían los maestros del taller y entonces un día el dueño se da cuenta que él ha arreglado los relojes. Tenía tal inteligencia natural que lo pone de segundo de a bordo y va a ser su ayudante. Ese relojero inglés muere. José Rodríguez Losada, natural de León, se casa con la viuda del relojero, hereda la relojería y en muy pocos años se convierte en el mejor relojero de Inglaterra y de toda Europa. Se hará rico, los ingleses lo van a contratar para que 10 años después de construir el Big Ben lo arregle porque no daban con el funcionamiento, él arreglará el Big Ben y José Rodríguez Losada en 1863 le regalará al pueblo de Madrid el reloj de la Puerta del Sol, porque cuando él venía a España para venderle cronómetros a la Marina, a la Armada de Guerra Española, pues él se alojaba en un hotel en la Puerta del Sol, se desesperaba porque en lo que es la Real Casa de Correos, que la construye Carlos III, el reloj que había pues era procedente de una antigua iglesia desamortizada que hubo en la Puerta del Sol, la iglesia del Buen Suceso. Era un reloj antiguo y con 4 esferas, cada esfera daba 1 hora. Dice, esto no puede ser. Y entonces él decide construir el reloj más moderno del mundo y con una maquinaria revolucionaria y regalarlo al pueblo de Madrid. Y en 1863, en noviembre, para el cumpleaños de la reina Isabel II, José Rodríguez Losada instaló el reloj de la Puerta del Sol. Pero es que él en su relojería en Londres funda una tertulia. En esa tertulia iban todos los españoles de izquierda, de derecha o de centro, exiliados carlistas, exiliados liberales progresistas, para que los españoles se reconciliaran y allí sí pudiera existir la España que él soñó y que no pudo ser. Y a esa tertulia iba el general Prim, pero a esa tertulia también iba el general Cabrera, el tigre del maestrazgo. Lo único que José Rodríguez Losada, el relojero, dijo: solamente hay una norma, no se habla de política, porque los españoles cuando hablamos de política terminamos tirándonos los trastos a la cabeza. El general Cabrera, en la Tercera Guerra Carlista, abjuró ya del carlismo. Le ofrecieron de forma simbólica ser el capitán general de las guerras carlistas, pero él dijo que no, que ese tiempo ya había pasado y que él reconocía la monarquía parlamentaria y liberal de Alfonso XII. Pues bien, doña Emilia, que conoció a todos estos personajes, ella seguía R que R adscrita por corazón y por la mente a la causa carlista. Con el tiempo ella evolucionará en el sentido de que irá abandonando nunca su recuerdo romántico del carlismo, porque ella lo que quería era conciliar la vieja España con la nueva España. A estas alturas de siglo, la derecha en España estaba dividida entre los moderados, que luego serán los conservadores de Cánovas, y la extrema derecha era el carlismo y lo que se llamaron los neotradicionalistas o los integristas, neocatólicos o integristas, que tenían una cierta potencia en la prensa.
Emilia Pardo Bazán dirá, yo a día de hoy es que en España unos van a pensar como soy una mujer autosuficiente, unos piensan que yo soy una libre pensadora y otros piensan que soy de la estirpe de Torquemada. Desde luego en este país hay que ser de un bando o del otro, porque en España no se va a admitir el término medio. Ella era una mujer heterodoxa, muy difícil de encasillar. Era una mujer donde el catolicismo para ella fue esencial. Viajó a Roma para ver al Papa León XIII, el Papa más importante del XIX para la Iglesia Católica, porque él escribe la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica donde se dejan asentadas las bases de la doctrina social de la Iglesia. Ella, en un libro de viaje y en artículos que mandaba como corresponsal de prensa, pues va a contar absolutamente emocionada cómo era ver al Papa en la silla gestatoria y gritar allí los italianos o los europeos que iban ¡viva el Papa Rey! ¡Viva el Papa Rey! Es decir, todavía reclamaban el poder temporal del Papa. Y todo esto fue en 1871, cuando antes de eso, cuando Pío IX le concede al padre el marquesado, pero es que en 1871, ¿qué sucede? Sucede que en España hay un nuevo rey, Amadeo de Saboya, duque de Aosta, era de la Casa Real Italiana. Cuando el pobre Amadeo de Saboya llega a España, los aristócratas y la alta burguesía, que era borbónica, era partidaria, eran alfonsinos del futuro Alfonso XII, paseaban por Madrid o por los salones, o cuando iban a la ópera, o cuando iban a la zarzuela, llevaban una flor de lis en el ojal. Amadeo de Saboya nadie lo quiso, lo llamaban el rey Pepino, el espagueti. Él tenía cierto valor. Si iba por Madrid por escolta, decían los madrileños, míralo, no se fía de estar entre los madrileños. Esto lo oía él, entonces iba solo, sin escolta, y dice, es un chulo, lo que está buscando es que le peguen un tiro para salir en los periódicos. Ella nunca va a aceptar a Amadeo de Saboya. Ella evolucionará luego hacia un catolicismo cultural, un catolicismo no integrista que va a mantener todo el resto de su vida. Pero ahora vamos a lo que vamos, a la faceta de escritora de Emilia Pardo Bazán. Desde muy jovencita ella va a escribir, a empezar con poemas, a empezar con versos, se da cuenta que no es lo suyo y ella empieza a pretender escribir algo serio. Lo primero que ella va a escribir es una novela que va a tener mucho éxito, Pascual López, que va a tener una magnífica crítica en el periódico El Globo, periódico liberal que fundó Emilio Castelar, el crítico que había más famoso en España en ese momento, del Castillo, muy misógino, dice, esta novela es genial, pero aquí hay algo raro, porque esta concepción viril significa que es un desvarío de la naturaleza, es el cerebro de un hombre metido en el cráneo de una mujer. Y de ahí es de donde arranca toda la fama que va a tener la pobre Emilia Pardo Bazán de una machota, de una machorra, de ser una hombruna y de ser algo raro, porque las mujeres, su papel en la literatura era una literatura costumbrista, donde las mujeres tenían que tener su lugar en el hogar, los trabajos tradicionales, y ella decía, vamos a ver, yo no quiero ser una escritora católica, ni quiero ser una escritora para mujeres, quiero ser una escritora. Como luego haría Virginia Woolf, cuando va a defender en su ensayo que toda mujer lo que necesita es una habitación propia para escribir. Entonces, en esta novela, Pascual López, ella tiene tanto éxito que sus siguientes novelas van a seguir teniendo un éxito creciente. Novelas como, por ejemplo, La Tribuna, la primera novela feminista de la historia de España. Narra la historia de una cigarrera de la fábrica de cigarros en La Coruña que es engañada por un señorito madrileño.
Le dice que se va a casar con ella y lo único que quiere es acostarse con ella. Y ahí ella retrata las durísimas condiciones de vida de las cigarreras, porque las cigarreras eran el primer empleo en masa que hubo en España. Uno de los edificios más bellos del barroco civil en España es en Sevilla, donde está el rectorado y la Facultad de Letras de la Universidad de Sevilla, la fábrica de tabacos, porque las mujeres por miles eran contratadas, manos más delicadas, para fabricar lo que hoy llamamos puros, esos cigarros, ¿verdad? Los habanos. Luego ella va a tener un gran exitazo en 1886 con Los Pazos de Ulloa. Su gran novela sigue siendo una novela modernísima, magnífica, donde hay un cura que tampoco tiene mucha personalidad y entonces, como se demuestra ahí, madre mía, lo que es el dueño de un cacique, un hombre tosco, un hombre que se cree que todos los servidores tenían que estar a su servicio. De hecho, su manijero se llama Primitivo. Es como la naturaleza condiciona al ser humano. Esta novela va a tener un éxito espectacular. El primer año se venderán 15.000 ejemplares y sucesivamente se van a ir vendiendo ejemplares y se va a ir reeditando. Luego escribirá una novela feminista que será un bombazo en España, Insolación, donde esta novela ella va a reivindicar la autonomía de la mujer sexual, la autonomía de la mujer para casarse o no con quien quiera, la autonomía intelectual de la mujer. Luego, a finales del 19, escribirá un relato, La sed de Cristo, donde María Magdalena, ver a Jesucristo crucificado, llora de arrepentimiento y esas lágrimas las recoge en sus manos, se las da a beber al Señor y Jesucristo le sonríe. Esto fue un escandalazo para los sectores más integristas católicos españoles y Antonio Cánovas del Castillo tuvo que interceder para conciliar. Y también el obispo de Jaca, que era amigo de doña Emilia Pardo Bazán. Ella va a hacer una cosa en 1886, teniendo 35 años, que no se había hecho en España. Escribe lo que fueron los apuntes autobiográficos, sus memorias o un dietario. Esto en España no lo había hecho nadie, solamente José Zorrilla, el dramaturgo ya, el de Don Juan Tenorio, lo había hecho, era un hombre mayor. Mesonero Romano, o lo había hecho Alcalá Galiano, recuerden ustedes las escenas matritenses, ¿verdad? Recuerdos del tiempo antiguo, pero ella lo escribe con la idea de que ella ya es un personaje y quiere proyectar su imagen pública de autora y reivindicarse a sí misma como mujer escritora. Y desde el principio ella va a tener muy claro que las mujeres tienen que tener los mismos derechos civiles y políticos que los hombres. Esto fue muy mal aceptado por la izquierda y la derecha en España, salvo el movimiento sufragista en Estados Unidos y en Europa. Izquierda y derecha de cualquier tendencia política decían que la mujer tenía su espacio acotado en el hogar y ella la reivindicaba. Fue una reivindicación absoluta. Conforme avance el siglo XX, ella se va a declarar. ¿Usted cómo se declara? Soy escritora, algo más, feminista radical. Feminista radical. Ella decía que la mujer tenía que ser igual que el hombre, que tenía que tener el mismo acceso que el hombre para los derechos civiles y políticos. Por eso les digo que era una mujer heterodoxa, paradójica, pero consecuente, porque ella supo aunar el conservadurismo con su religión católica y su religiosidad, pero también con una defensa de la mujer. ¿Por qué? Porque un amigo de sus padres era un gran amigo suyo, Francisco Giner de los Ríos, el de la Institución Libre de Enseñanza, el krausista. Él le va a dar a leer a ella a principios de la década de 1860 un libro de John Stuart Mill, La esclavitud de la mujer, que a ella, en inglés lo leía ella, que a ella le va a emocionar. Ella fundará la Biblioteca de la Mujer en el siglo XIX y traducirá ella misma al español La esclavitud de la mujer, libro de defensa de la mujer. Y también ella allí va a publicar 2 libros de cocina, Vieja cocina española y Nueva cocina española. Ella no cocinaba, ella tenía su cocinera y sus criados. Pero ella decía, hay que mantener las antiguas recetas españolas y las nuevas. Me van a decir ustedes, bueno, esto es una cosa, si es clásica de la mujer, pues no.
porque ella también se reivindica como crítica gastronómica, como gastrónoma, que era algo reservado exclusivamente a los hombres. ¿Cómo una mujer va a osar a opinar de comida y a opinar de restaurante? Es que ella también fue una adelantada a su tiempo como viajera, como escritora. Tiene un libro que va a escribir antes de Los Pazos de Ulloa, que será Viaje de novios. Cuando va a ver al Papa, escribirá un libro de viaje. Ella también escribirá Una viajera al pie de la Torre Eiffel por su pasión por Francia. Era una mujer modernísima. Ella descubre a Flaubert, a Balzac, se hace amiga de ellos, los introduce en España. Ella va a querer conciliar el realismo español, Quevedo, Cervantes, con el naturalismo francés en su primera época. Luego va a avanzar en la década de 1880-90 por una novela psicológica, y a principios ya del siglo XX irá hacia una novela antirrealista. Ella era una mujer que continuamente estaba aprendiendo qué es lo que se hacía afuera, y ella lo introducía en España. Ella le van a dar la dirección de la Revista de Estudios Gallegos, que va a dirigir durante un año. Dirá, el gallego, ella siempre se consideraba muy española, muy gallega, escribía en español, pero le va a dar entrada al gallego en esa revista porque es la lengua del país. Su mayor enemigo serán dos, lo que es la vida. El marido de Rosalía de Castro la odiará, dirá que es una metomentodo, la odiará, pero a un nivel físico. Clarín, Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta, va a ser el mortal enemigo íntimo de doña Emilia Pardo Bazán. No la aguantaba, la va a vituperar todos los años de su vida. Ella era una mujer que jamás tenía una mala palabra contra nadie, ni personalmente ni en ninguno de los escritos, sencillamente porque era mujer. Zorrilla, que ella en el Pazo de Meirás lo recibe llenando todo el Pazo de Meirás de flores, él luego dirá, la inevitable doña Emilia, y esto de doña inevitable quedará. Otro que será destructivo contra ella, Menéndez Pelayo. Ella va a tener un enorme respeto intelectual hacia él, y él, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, es mujer, dice, pero es fea. Era una mujer poco agraciada, pequeñita, regordeta. A ella le daba igual. Ella era consciente de todo ello, pero ella tenía un carisma, una simpatía, una personalidad, era muy ligona, y jamás respondió a esto. Valle Inclán, con esa genialidad que tenía, era destructivo, va a llamarla insoportable, y sobre todo matrona barriguda, no soporto su obesidad. Doña Emilia se va a cansar pronto de la vida provinciana de La Coruña. Ella cada vez irá más a Madrid, se comprará una casa en la calle San Bernardo 37 y fundará una tertulia literaria que será famosísima en Madrid, Los Lunes de la Pardo Bazán, donde ella invitaba a todos los literatos de la época y dice, no, en esta tertulia no se va a jugar, no hay mesa de juego, se va a hablar de literatura, se va a hablar de la vida. Recuerden que en la transición hubo una famosa tertulia en España, a partir del 78, las lentejas de Mona Jiménez, donde esta mujer de procedencia hispanoamericana, servían lentejas, Chani estuvo como periodista allí, juntaba a periodistas, a políticos, a gente de la cultura, para que hablaran en esta nueva España que se estaba construyendo en la transición. Pues esto también lo hizo doña Emilia y fue famosísima en ese sentido. Ella fundará una revista, Nuevo Teatro Crítico, en honor al famoso ilustrado gallego, el padre Feijóo. Será la directora y la redactora durante 3 años, 33 números, más de 105 páginas que tenía, y ella lo escribía todo. Tenía una periodicidad mensual, crítica de teatro, críticas de libros, relatos, ensayos, crónicas de viaje. A ella le pedían favores los autores y ella lo que hacía era hablar bien de ella. Y ahora vamos a llegar a lo que llegamos, a sus famosas cartas de amor a Galdós, cuando ella le decía, mi quiño mío. Se conservan 80 cartas de amor de doña Emilia a Galdós, solamente una de Galdós a ella, en un lenguaje muy frío. Tuvieron una relación apasionada. Ella le decía unas cosas subidas de tono, pero bueno, están muy publicadas las cartas, lo cuidaba.
viajaron por Europa, ellos se veían en el balneario de Mondariz, se veían en Madrid, y llegará un momento en el que él se irá apartando de ella, ella le decía, miquiño mío, ¿por qué no quieres saber nada de mí? No me escribes, no quieres verme, silencio. Ella lo entendió y lo asumió, pero ella hace una cosa muy de mujeres. Miren ustedes, en Macedonia, en la ciudad de Dion, en el museo de Dion, hay una lápida griega de época helenística donde una mujer, Jaritin, escribió una inscripción en la lápida de un hombre. Lo amo, lo amé, lo amaba. Solo Afrodita sabe si él me amó. Ella siempre tuvo un enorme recuerdo hacia Galdós y una admiración, y cuando en 1919 se le hace una suscripción pública para levantarle en el Retiro una estatua a Galdós, ella fue la primera suscriptora. Se levantó al año siguiente. Ella no lo olvidó nunca y jamás tuvo una mala palabra con él. Cuando ella iba a sus viajes por Europa para ver a Zola, a Flaubert, a los hermanos Goncourt, si había que beber vodka, ella bebía vodka, si había que fumar cigarrillo, ella fumaba cigarrillo, era muy moderna. Era una mujer tan moderna que escribía en máquinas de escribir, las coleccionaba, le gustaba el cine, intentó aprender a conducir. Eso no pudo, pero sí tuvo un accidente de automóvil grave en lo último, el año anterior de morir ella. Ella decía que no, el problema de España es que teníamos que europeizarnos, lo que luego decía José Ortega y Gasset, el padre de Ortega y Gasset, José Ortega Munilla, que era el crítico cultural del Imparcial, le hará unas magníficas críticas a ella. Y ella, al poco de separarse, en 1880 va a tomar el agua al balneario de Vichy y vuelve con una revelación. Su GPS vital ha cambiado, quiere ser como los franceses y empieza a escribir esa magnífica literatura que hacían los franceses a la española. Se da de alta en la Asociación de Escritores y Artistas de España, porque ella quería ser una escritora profesional, vivir no de las rentas familiares, sino de lo que ella escribía. Ella no era una escritora organizada, ordenada, perfecta, no era una bohemia, imagen del escritor que está bebiendo absenta o que está trasnochando borracho dando sablazos. De hecho, Enrique Ferri, un discípulo de Lombroso, este antropólogo forense italiano que inventó esta teoría descabellada de la frenología, en virtud de la cual a los delincuentes se les podía reconocer por el aspecto facial, escribió en 1899 un libro, El delincuente en el arte, diciendo que se podía reconocer a escritores y artistas por la cara. Juan Antonio Vallejo Nájera, el escritor y psiquiatra, escribió un libro magnífico, Locos Egregios, donde él decía que los grandes artistas como Van Gogh o otros como Caravaggio, pues ellos no hacían sus grandes obras de arte en las fases de manía, sino en las fases de quietud, de aquietamiento anímico. Entonces ella era una escritora muy organizada en ese sentido, una gran conferenciante, se hizo famosa por toda España. Hubo muchísimas caricaturas de ella, muchas muy crueles, pero otras ella la aceptaba muy bien. Fue incluso la marca de un producto farmacéutico que la anunciaba. En 1889 Galdós entra en la Real Academia Española. Ella iba a entrar, pero los académicos se negaron. En 1853, Gertrudis López de Avellaneda fue vetada para entrar a la academia. Por mayoría simple votaron los académicos, no porque es mujer. En 1889 hay una defensa para que ella entre en la academia, pero van a decir no porque es mujer. Solamente la apoyó Castelar, gran amigo de ella. En 1912 se va a volver a intentar. Santiago Ramón y Cajal, que era académico pero no había leído el discurso de ingreso, no podía dar su voto. Solamente Galdós, el único que estuvo dispuesto a votarla. No pudo entrar nunca en la academia. A finales del 19, el Ateneo de Madrid crea una escuela de estudios superiores y la nombran catedrática de literatura del Ateneo de Madrid. Ella va a gozar, va a disfrutar, va a organizar conferencias, va a ser catedrática 2 años hasta que entre Clarín
y ella tiene que renunciar. Ella formaba parte de la agencia Almodóvar, donde sus artículos de prensa se difundían por toda la prensa regional. Y en 1916, 5 años antes de morir, el ministro Julio Burel, ministro de Instrucción Pública liberal, en una ley tiene la facultad que se arroga de nombrarla a dedo catedrática de literatura contemporánea en la Universidad Central de Madrid. Los catedráticos en contra. Nosotros lo hemos nombrado en el claustro, ha sido el ministro. Ella, decían los catedráticos, y literatura contemporánea, ¿qué modernidad es esta? Ella iba, cuando iba a dar sus clases, una asignatura optativa muy peripuesta, iba a la universidad, se hizo amiga de un conserje. Bueno, buenas tardes, doña Emilia. Y decía ella, ¿hay algún alumno? Ninguno, doña Emilia. Los estudiantes le hicieron el vacío, porque era mujer. ¿Quién iba a escucharla? Amigos de ella, gente que la admiraba, admiradores. Pedro Sainz Robles, que fue luego académico de la RAE, formó parte durante toda su vida del Consejo Privado de don Juan de Borbón, sí decía que el de estudiante iba a las reuniones, a las clases de doña Emilia. El caso es que la Real Academia de la Lengua admitirá a la primera mujer en 1977, Carmen Conde. Hasta entonces no entrará ninguna mujer. La vida, por tanto, de Emilia Pardo Bazán parece que está estabilizada, pero vamos a 1898, el año del desastre. España pierde las últimas colonias de ultramar, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Y en abril de 1899 ella es invitada a París y da una conferencia que se ha hecho famosa, donde ella es la primera en definir el concepto de leyenda negra, que luego Julián de Juderías utilizó en 1914 en su famoso libro. Ella dirá, textualmente, la asquerosa prensa amarilla de Estados Unidos ha utilizado la leyenda negra amplificándola para hablar mal de España. El problema de la leyenda negra es que no la creemos los propios españoles y la utilizan los enemigos de España. Pero hay también una leyenda dorada que no creemos los españoles. La leyenda dorada es dormirse los laureles del pasado. Estar en un narcótico adorador del pasado y negar la evolución, no aceptar ningún tipo de modernidad. Y ella era una obsesiva de que había que conciliar la antigua España con la nueva España y europeizar España, porque ella fue una mujer cosmopolita. Ella estuvo en contra de la pena de muerte porque en 1890 asistió en Madrid a una ejecución por garrote de un famoso crimen, una criada acusada de haber matado a su mujer. Tanto le repelió esto que toda su vida va a escribir contra la pena de muerte. Feminista radical, como ella se manifestaba, reivindicando ella que las mujeres, en esta conferencia de París de 1899, dirá, regeneracionismo. El regeneracionismo que yo entiendo es educar igual a hombres y a mujeres, porque lo que no puede ser, y darle igualdad social y política, porque lo que no puede ser, decía ella, que España tenga 12 millones de analfabetos y el presupuesto anual del Ministerio de Instrucción Pública sea menor al que dedica París para la educación de todo el área metropolitana de París. Esta fue doña Emilia Pardo Bazán. Ya para terminar, me acuerdo de en los museos capitolinos en Roma, hay una sala donde uno cuando entra hay una lápida en el suelo, que le gustaba mucho a los romanos, donde hay unas siluetas de pies mirando hacia el frente y otras al lado mirando hacia el espectador. Era cuando los romanos iniciaban un viaje, pues era el buen propósito que querían, vamos y volvemos. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo. Ella fue una grandísima escritora. Ella fue una española a carta cabal, que nunca habló mal de las personas, que sencillamente se dedicó a reivindicar lo que ella pensaba que debía ser una mujer. Y que, por eso pienso yo, que fue una gran representante de la España que pudo ser y que fue. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que me he cargado esto. Da igual. Preguntas. ¿O les ha dejado sin...? Estamos digiriendo. Allí, por favor. Hace un mes y medio, en la presentación de un libro en Jaén, que me pidió una amiga, Cruz Morcillo, que es redactora de Sucesos de ABC, que es de Jaén, pues cuando llegamos allí a organizar, estaban los chicos, los técnicos de sonido, dice, y aprendí un neologismo, dice, te voy a microfonar. Y a mí me encantó y parezco un crío porque cada vez que vine aquí cada día les digo a los becarios que tenemos, microfóname. Es una cosa de Almodóvar, un título de Almodóvar. Microfóname. Muchísimas gracias, Emilio. Y es que me emociona todo. Lo mejor de todo este curso y el curso del año pasado. Yo estoy emocionado, la claridad de ideas, el conocimiento, cómo defiende apasionadamente. Y además sabes que me ha extrañado mucho porque yo desconocía la paradoja de que del carlismo de ella, siempre había habido lo último, ¿no? Liberal y feminista y todo esto, no sabía. Entonces me ha encantado la definición de paradójica, pero coherente, ¿no? Y nada, le quería preguntar solamente, me imagino que no podrá más que lo que sabemos todos, ¿no? ¿Cómo es la cultura española, el mundo literario español, cómo ha sido tan machista hasta hace tan poco? El mundo literario universal no era una cosa de España, era una cosa de todo el mundo. En la AIT, la Internacional Socialista, viviendo Marx, se ridiculizaba a las mujeres. Los anarquistas hacían lo mismo en el siglo XIX. La izquierda, la derecha, había muchas teorías médicas de que sencillamente pensaban que el cerebro de la mujer estaba dotado para otras cosas distintas del hombre. Concepción Arenal, que fue una gran referente intelectual y vital de doña Emilia, Concepción Arenal, que hizo muchísimo por la reforma de las prisiones españolas para que tuvieran una vida digna, fue a la universidad y tenía que ir vestida de hombre. Era algo absolutamente extendido en las ideologías políticas desde el punto de vista eclesial de todas las religiones y además con una amplia base médica, científica. Y entonces sencillamente quien osaba, por eso a las sufragistas en Estados Unidos y en Inglaterra, pues sencillamente se las ridiculizaba, se reían de ellas de una forma atroz. Para que ustedes vean, a principios del siglo XX, cuando llega el tranvía a Madrid, pues para los que sean de Madrid o vengan con frecuencia, ¿cuál era el chiste que circulaba y se moría la gente de risa? ¿En qué se parece doña Emilia al tranvía? A que pasa por Lista y no llega a Hermosilla. Había todo tipo de leyenda urbana en España sobre ella. Las caricaturas que había sobre ella eran atroces. La ponían poniéndose los pantalones, un hombre fumando, con una papada, realmente tenía una papada muy grande. Ella era una mujer que se deshacía en elogios, ayudaba. Entonces hoy popularmente cuando dicen, uy, le ha hecho un bombo, alguien ha dejado embarazado a alguien, hacer un bombo en el 19 era conseguir una reseña literaria, ¿verdad? Ella ayudaba a todo el mundo, ella ayudaba a autores y luego se reían de ella, la menospreciaban. A su tertulia fueron jovencitos Unamuno, Rubén Darío y fue también Blasco Ibáñez. Blasco, que era republicano de izquierda, siempre habló bien de ella Blasco Ibáñez. Era una mujer que acogía, que integraba, que hacía por ayudar, carecía de resentimiento, carecía de rencor, nunca devolvió un agravio. Es que es una cosa tristísima verla a ella, porque ella era muy peripuesta, le gustaba, tenía
obviamente ella muere con 70 años, una forma de vestir decimonónica, también por el volumen suyo. Y yo me la imagino yendo a la Universidad Central de Madrid cuando yo iba por las tardes muy bien vestida y decirle al conserje que se hizo amiga: buenas tardes, doña Emilia. ¿Hay algún alumno? Ninguno, doña Emilia. Ella iba tranquilamente, admiradores suyos, a oírla. Solamente un año y pico estuvo, obviamente, y ella daba sus clases. Y lo de la Real Academia, una cosa tristísima. De boquilla, algunos académicos decían que sí, ¿verdad? El propio Antonio Maura, estando en la Academia. Pero solamente Galdós al final se atrevió. Y luego, por ejemplo, cuando ella, hoy tenemos los micrófonos, imagínense, cuando ella participa, porque la llaman de la Academia Gallega para un homenaje a Rosalía de Castro. Es la primera vez que ella va a hablar públicamente ante muchas ya muertas. Y era, imagínense, un teatro con 2000 personas, sin micrófono. Ella empieza a hablar titubeando y llega un momento, Castelar estaba detrás y le dice Emilio Castelar: muy bien, así, ese es el tono. Ella fue tal la confianza que cobró que cambió, y entonces a partir de ahí dio una magnífica conferencia. Era una mujer generosísima, era una mujer que no guardaba ningún agravio. Eran feroces las críticas. Clarín, Leopoldo Clarín, es que la odiaba. Es que decía unas perrerías de ella insoportables. Es que escribían a críticos para que hablaran mal de ella. Ella en 1905 reconoce: yo gano más dinero con mis conferencias y mis artículos de periódico que con mis libros. Pero es que otra cosa, ella tiene 2 novelas policíacas. Selva es la última. Se ha editado este año porque ella no lo editó. Se conservó el manuscrito en muy malas condiciones, se ha restaurado, porque ella decía: aquí se equivocó doña Amelia. Ella decía: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes es una patata. Esto está muy mal escrito, además una cosa muy simple. Yo adoro a Conan Doyle. Pero ella, su inspector privado era Selva. Pues fue una mujer y dice: no, yo tengo que hacer una novela policíaca de detectives más psicológica. 10 años después de morir Emilia, Agatha Christie escribe su primera novela. Es decir, también se adelantó a su tiempo ella, teniendo esa percepción, porque en las novelas de Agatha Christie no hay muertos, no hay sangre, no hay vísceras, todo es cosa psicológica. Hasta para eso fue inteligente Emilia. Muchas gracias por la conferencia y por redescubrirnos a un personaje muy importante. Gracias. Porque sobre todo estoy seguro de que hasta los mismos hombres lo respetaban. Emilia Pardo Bazán demostró con su carisma, con su arte, con su cultura, ser, digamos, la primera gran feminista de la historia de España, que incluso desde luego es un buen referente incluso para muchas mujeres hoy, y mucho más de cierta clase dirigente, tanto de un lado como de otro, eso está clarísimo. Pero Emilia Pardo Bazán coincidió en la historia de España en la segunda mitad del siglo XIX con otro grande, que fue el general Prim. ¿Ella temió alguna vez por su vida? Porque ya sabemos lo que le pasó al general Prim. Ella nunca hubo ningún conato de violencia contra ella. Era otra España. Es decir, esa tensión que nosotros vemos en la España actual, ese odio, esa irascibilidad contra las opiniones concretas, no hubo nada de eso. Sencillamente se podían reír de ella, la podían minusvalorar o menospreciar o despreciar, jamás de los jamases. Ella nunca osó a nadie en público insultarla ni nada de eso. Ella, Meirás, su familia le decía la granja de Meirás. Entonces, cuando ella hereda el dinero del padre, empieza a ganar dinero, convierte la granja de Meirás en el Pazo de Meirás. Lo construye tal y como lo conocemos hoy día. La torre principal del Pazo de Meirás, que es muy bonito, ella la llamó La Quimera, porque uno de sus libros es la biografía sobre un pintor que se llama La Quimera. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es, vamos a llamarlo geopoética. ¿Qué es la geopoética?
pues es aquel lugar. Esto lo hace muy bien Chani en su libro. Él detecta el genius loci, es decir, el espíritu del lugar de un sitio. Piensen en el Macondo de Gabriel García Márquez, basado en su ciudad, donde él nace. Aracataca, cómo sublima ese territorio literario. Antonio Muñoz Molina, Mi paisaje, lo que él hace en su Úbeda natal, Mágina. Ella en Meirás va a ser feliz. Llegará un momento que ella vivirá en el Pazo de Meirás desde junio hasta diciembre, recibirá a sus amigos, hará tertulias literarias, plantará rosas. En la Torre de la Quimera ella va a construir su estudio de trabajo. Ella allí leía, ella allí era feliz. Era para eso una mujer adelantada, en el sentido de que ese es su refugio. Ella no se terminaba de sentir a gusto en La Coruña por una vida muy provinciana. Era conocidísima, ella necesitaba cosmopolitismo, necesitaba munición intelectual para sentirse bien, para sentirse viva. Ella era muy consciente de su valía. Ella se reivindicaba a sí misma. Ella, el marketing muy actual de los escritores lo inventa casi ella en el siglo XIX, y era una mujer que luchaba en los tribunales contra ediciones piratas que se hacían de la obra suya en Hispanoamérica, porque ella era consciente, es que esto a mí me cuesta mucho trabajo y yo tengo derecho a cobrar para eso. Es decir, ella fue una adelantada prácticamente en todo, y tiene esa característica de bondad, vamos a decir. Ella, tanto agravio, tanto insulto, tanto desprecio, no respondió nunca públicamente, era muy irónica, pero no tenía necesidad de eso. Y sobre todo, lo que es más triste, meterse con ella, los hombres sobre todo, es por su aspecto físico, cosa que a ella le daba, supongo que debería de sufrir, ¿no? Porque eran unas cosas y misericordia, pero ella le entraba, digamos, por un oído y le salía por otro. ¿Más preguntas? Sí, allí me parece que hay una, vamos. Tenemos que ir con cierta rapidez. Ya. Tú tranquilo, yo te... Bueno, porque... Tú tienes aquí el mando del FAPI. Sí, pero... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por tu conferencia. La verdad es que maravillosa, fascinante. Te haría 1000 preguntas, pero te voy a hacer 3, a ver, muy rapiditas. Una, ¿qué sabes? Porque creo recordar que hubiera una polémica importante a raíz de la publicación de La cuestión palpitante, los artículos sobre el naturalismo. Creo que tuviera bastante revuelo. Aclarar, si puedes, porque no era consciente de que hubiera esa animadversión desde de Murguía a Rosalía, o sea, perdón, a Emilia. Era un odio visceral. Yo tenía entendido que simplemente era un descontento con el discurso que ella había dado póstumo sobre la vida de Rosalía. No sabía que había llegado a tanto. Ese descontento es que él dice, pero ¿y esta tía que viene aquí al homenaje a mi mujer y ella da un discurso y lo que ha hecho es ser ella la protagonista? Pero es que luego la odiaba, era una cosa tremenda. De antes de morir Rosalía le tenía ya una inquina brutal. Lo que pasa que, claro, tú fíjate que él era el secretario perpetuo de la Real Academia Gallega cuando invitan a Rosalía. Ella jamás contestó a esos agravios. Era un odio el que él le tenía enorme. Ella escribía en español. Yo me siento gallega. Y ella respetaba el idioma del país, decía, y cuando ella dirigió un año la Nueva Revista Gallega, ella publicaba, llamaba gente para que publicaran en gallego. Lo que pasa es que ella era enemiga de los nacionalismos periféricos, del naciente, del incipiente nacionalismo gallego y sobre todo del nacionalismo catalán o del vasco. En eso ella era inmisericordia, decía que eso iba a llevar a la descomposición de España. Pues preguntarte tu opinión sobre la cuestión palpitante y también tu opinión sobre ese rumor que hay por ahí de las cartas de Galdós que están en manos de una colección privada y todo eso. Bueno, no se sabe qué pasó con las cartas de Galdós. Se dijo una cosa que está ya superada, que doña Carmen Polo las quema porque eran subidas de tono. Se cree que la familia pudo desembarazar al hijo
lo matan al inicio de la Guerra Civil, en el verano del 36, los anarquistas de la FAI, a él y al nieto, a su hijo, es decir, al nieto de Emilia, lo sacan de la casa y lo fusilan. Muere. Entonces, la hija de la segunda, Blanca, se casa con un héroe de guerra, Cavalcanti, que fue un héroe teniente coronel de húsares en una famosa carga en 1909 en Takasdir, el año del Barranco del Lobo. Cuando estaban en las tertulias, él intentaba hablar y Emilia decía: tú te callas. Dice: tú de literato, no, tú eres un héroe, anda tú a lo tuyo. Fue un famoso general, el general Cavalcanti, cuando en el verano de 1923 reúne en su casa a Primo de Rivera y a otros generales lo que se llamó el cuadrilátero. Él va a morir en 1937, su mujer por problemas financieros, el Pazo de Meirás se lo queda a un banco y el presidente de ese banco aprovecha ya, pues vamos a hacer una colecta para regalarle al caudillo el Pazo de Meirás. Algunos de buena voluntad y otros obviamente quien se iba a negar a poner el dinero cuando llamaban a tu casa o te presionaban para. Esa es la historia del Pazo de Meirás. Entonces se cree que la hija Blanca, por miedo en la guerra, quemó algunas de las cartas. Lo último que yo he leído es que un librero de la Cuesta de Moyano asegura que hace 30 años vio esas cartas, 80, que las tiene una familia y que se las mostraban, pero que no le dejaron ni fotocopiar. Dice: pero ¿por qué no me la enseñan? No, es que esto es una cosa muy delicada. Otros filólogos que yo he leído no le dan crédito a eso. Es un misterio las cartas de Galdós. Nos quedamos con el encabezamiento de muchas cartas de ella: Miquiño mío. Vamos muy rápidamente. ¿Alguna ahí? Yo os pido... Sí, yo seré más rápido aún en la respuesta. No. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Gracias. Y la pregunta que tenía es si sus hijos, ¿alguno siguió sus pasos o bueno, fueron los principales defensores de su legado? Bueno, su hijo Jaime ella estaba muy ilusionada con él, parecía que iba a ser un buen estudiante, fue un pésimo estudiante, era un buen hombre, un buen chico, no fue un calavera, un bala perdida, pero no puede hacer intelectualmente nada, estudió Derecho como el padre Atranca y Barrancas, nada. Luego, la tercera hija, Carmen, hay una nebulosa, no se sabe muy bien, probablemente tuviera algún tipo de problemas depresivos, de una gran melancolía, eso es una cosa en la familia muy tapada. Blanca es la que ella va a tener todo el patrimonio literario de la madre, ella morirá en 1970 y lo legará a la Real Academia Gallega, que es la que custodia el legado de doña Emilia Pardo Bazán. No tuvieron, es que también tú piensas que cuando uno tiene un padre que es un genio, un absoluto genio, es una sombra muy pesada hacia el hijo. Tú piensas, por ejemplo, en Tolkien. Tolkien fue su hijo, lo que se dedicó es a recopilar, a compilar la obra del padre. Me estoy acordando, por ejemplo, las cartas a Papá Noel. Las cartas a Papá Noel, un libro precioso, que era lo que él hace es recoger las cartas que su padre le escribía a ellos de niños como si fuera Papá Noel, como unos dibujos preciosos. Teniendo un padre, o Camilo José Cela, su hijo, pues catedrático de literatura de universidad, que cuando uno tiene un padre tan destacado o una madre tan destacado, es como la novela de Delibes, La sombra del ciprés es alargada. A ver, una pregunta más. Mira, la última. Ramón, luego se la haces. Muchísimas gracias, me ha parecido impresionante, es un personaje que a mí me fascina, pero ahora, después de oírle a usted aún más... Muchas gracias. Yo tengo el libro de Isabel Bourdiel, la última biografía que se ha hecho sobre Pardo Bazán, que es magnífica, pero quería preguntarle, y discúlpeme porque no lo conozco, si usted, dada la calidad de su ponencia, ha escrito algo parecido sobre este personaje, para inmediatamente ir a por ¿Sobre él. doña Emilia? Sí. Era conocida en la época como la Pardo Bazán. La Pardo Bazán. No, la verdad es que no. En su momento leí algo cuando escribí mi novela El relojero de la Puerta del Sol para contextualizar la sociedad y la literatura de entonces, pero es un personaje que me ha fascinado, que gracias a Sara Torres, la coordinadora de los cursos de humanidades y de actividades culturales de los cursos de verano,
me sugirió esta conferencia, gracias a ella he aprendido un poco más sobre ella. Yo me acuerdo que leí muy joven, con 22, ella escribió 20 novelas, 700 relatos, miles de artículos y varios ensayos. Con 20 años yo leí Los Pazos de Ulloa. Leí luego la continuación, La Madre Naturaleza. Me gustó más Los Pazos de Ulloa. Y con 23 años me acuerdo que fui a ver a un amigo mío que estaba terminando farmacia en Santiago de Compostela, y en la librería Vetusta me compré un libro de cuentos de Doña Emilia. Es una novelista que me gustó desde jovencito mucho, pero escribir sobre ella no.